¿Qué tal, queridos creadores digitales? El día de hoy estoy súper emocionado porque voy a enseñarles no una sino dos formas en las que pueden expandir su creatividad y por qué no sacarle adicionalmente beneficios económicos. Me refiero nada más y nada menos que utilizar la inteligencia artificial para lograrlo. Ya sé lo que estás pensando, el día de hoy nosotros los creativos nos vemos bastante afectados por el mismo hecho de que existe la inteligencia artificial, pero es en este momento en el que tú tienes que dar un paso adelante, reinventarte y sacarle el mayor provecho posible. Y hoy te voy a enseñar precisamente cómo hacerlo. ¿Estás listo? Vamos ya directo al vídeo. Hoy nos vamos a centrar en dos herramientas. El principal vendría siendo Leonardo AI y el segundo vendría siendo el siempre fiel Photoshop con su nuevo relleno generativo por inteligencia artificial. Entre los dos, Leonardo sigue siendo mi favorito con su nueva joya, el Real Time Canvas, o en castellano, Canvas en tiempo real. Pero antes de entrar en detalles, si aún no te has registrado en leonardo.ai, es gratuito y lo puedes hacer a través del link que te dejo en la descripción de este vídeo. Si lo haces me estarías ayudando un montón y lo aprecio, de verdad. Crear arte con inteligencia artificial puede sentirse como ir de copiloto en su coche con un destino en mente, pero sabiendo que te va a llevar a cualquier parte, ya que va a contar con pequeñas directrices que tú le vas a otorgar con una pequeña descripción o prompt, donde detallas lo que tú quieres para esa escena en particular, pero sin tener ninguna otra referencia, por lo tanto puedes obtener cualquier cosa. Tú tienes un destino en mente, pero él va a donde le provoca ir. Es aquí donde Leonardo AI toma la delantera con su nuevo Real Time Canvas, ya que ahora podemos guiar a la inteligencia artificial no solamente con la descripción a través del prompt, sino que también ahora contamos con el canvas donde podemos dibujar lo que tenemos en mente. La inteligencia artificial interpretará ambos parámetros y te dará lo más aproximado a lo que estás buscando. Y lo más genial de todo es que lo va a hacer sin gastar tus créditos de Leonardo. ¿No te parece fantástico? Así que ¿qué tal si procedemos y hacemos un ejemplo en la pantalla para que puedan verlo en tiempo real? Vamos ya directo a ello. Vamos a hacer un ejercicio. Imagina que tú quieres crear una imagen para un video de YouTube donde hablas sobre los mayas. A lo mejor te estás imaginando una escena con un líder maya encima de una pirámide maya. Pues muy fácil, lo primero que hay que hacer es ingresar al apartado de Canvas Real Time o Real Time Canvas aquí y luego vas a introducir una descripción textual de la escena que quieres desarrollar. Sé lo más detallado posible. Posteriormente utilizarás el canvas en tiempo real para dibujar lo que te estás imaginando en mente. Con este slider puedes hacer que se aproxime más a lo que tienes en mente o permitirle a la máquina ser más creativa para generar tu arte. Juega con estos parámetros para conseguir exactamente lo que estás buscando. Y repito, todo esto sin gastar créditos. Es demasiado genial. Y una vez que estás contento con el resultado, lo único que tienes que hacer es darle ese toque mágico dándole a este Instant Refine. Tu imagen mejorará en creces de manera inmediata y sin gastar créditos. Ahora puedes descargar esta fotografía a tu ordenador. Para el siguiente paso tenemos dos opciones. Podemos expandir la imagen utilizando el mismo Leonardo.ai o en este caso podríamos utilizar también Photoshop con su relleno generativo. Vamos a hacer los dos ejemplos. En el caso de Leonardo lo que tenemos que hacer es regresar a la página principal y le daremos al Image Generation o generador de imágenes. Estando dentro vamos a volver a escribir el prompt que teníamos antes, lo podemos copiar y pegar. Podemos escoger cuántas imágenes queremos generar. El formato, yo escogería directamente 16:9 para hacerlo de manera paisada, perfecto para YouTube. Y por último nos iríamos a imagen guía, donde introduciremos la imagen que generamos con Real Time Canvas. Una vez haya cargado la imagen le podemos decir qué tanta influencia tendrá sobre la imagen final. Y por último volvemos al Generation History y le damos a generar. Obviamente este paso va a utilizar créditos, esta vez sí, y tienes 150 créditos cada día de forma gratuita, lo cual es genial. Así que no seas tacaño y utilízalos. Si ya ahorraste en el Real Time Canvas, ¿por qué no usarlos en este momento para poder generar la imagen completa? Espera los resultados y voilà, aquí tienes 4 variaciones. Puedes seguir iterando o simplemente descargar cualquiera de las imágenes si te gusta. La otra metodología y mi favorita sería combinarlo con Photoshop. Lo que tienes que hacer es abrir tu imagen en Photoshop, crear un nuevo lienzo en formato para video HD y pegar esta imagen. Luego, utilizando la herramienta de selección, vamos a seleccionar las áreas blancas, inmediatamente le damos a generar y ¡boom! Ya Photoshop te genera 3 variantes de las cuales puedes escoger para terminar de rellenar las esquinas para el video. Y en resumen, con estas nuevas herramientas puedes generar arte para cualquier cosa, para videos de YouTube, para hacer libros de colorear, para
ilustraciones de libros, en fin, hay muchísimas aplicaciones que puedes hacer con estas herramientas y fíjate que Leonardo es completamente gratis, te regala 150 créditos al día. Eso sí, si quieres utilizar muchas más herramientas que tiene la plataforma, puedes pagar el servicio anual, que no es tanto, creo que son 80, 100 dólares, pero vale la pena. Yo lo tengo y vale muchísimo la pena. Así que bueno, recuerda que si quieres probar Leonardo, hazlo a través del link que les dejo en la descripción porque me están ayudando un montón a mí también, ¿eh? Y si este video te ha gustado, por favor recuerda darle like, comentar también el video, decirme qué te gustaría ver más adelante y tomaré en cuenta todos sus comentarios. Nos vemos en una futura edición. Hasta luego.